Entonces, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio, donde en esta ocasión les voy a mostrar el tema de normas APA. Mi nombre es... Hola. Me presento de nuevo, soy Jessica González, acá abajo está el correo de contacto, ya saben que al finalizar se los dejan en el chat por si tienen preguntas o dudas, va a quedar ahí. También si tienen preguntas o dudas con todo este tema normas APA durante toda la capacitación, me pueden interrumpir tranquilamente, no hay ningún problema con eso. Yo sé que digamos que normas APA es cierto, tiene bastantes cositas. Para empezar, esto va a ser un poquito más teórico, entonces también me pueden interrumpir para realizar cualquier pregunta que ustedes deseen. Entonces, ¿qué serían las normas APA? APA viene de la American Psychology Association o Asociación Americana de Psicología, que en el año de 1929 decidieron establecer un conjunto de normas o estándares para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Es utilizado, digamos, en diferentes áreas del conocimiento. Generalmente se utiliza mucho en ciencias sociales, pero de todas formas ya hay varias áreas de conocimiento que ya están utilizando principalmente normas APA. APA me sirve a mí para de nuevo codificar varios aspectos de la escritura, como por ejemplo las márgenes, estilos, tamaños de letras, interlineados, pero también es para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Ya luego pasar como a la parte así conceptual de APA, hay que dejar claro estos dos conceptos que vemos acá, el plagio y el autoplagio. El plagio es yo copiarme de las ideas, tablas, imágenes, palabras, o sea, todo aquello que no sea mío, copiarlo y pegarlo, utilizarlo, haciéndolo pasar como si fuera totalmente mío y original. Eso es plagio, a copiar y pegar tal cual algo que no es mío. El plagio se castiga académicamente. Las universidades tienen una norma bastante, digamos, estricta con esta parte del plagio, llegando hasta la expulsión de la institución en caso de que se descubra. También digamos que se castiga también por medio legal. No es muy común que, por ejemplo, que un autor te demande porque tú lo plagiaste en un trabajo de acá, del pregrado. Puede pasar, claro está, pero digamos que no es tan común. Es más común la parte académica en la que las universidades te pueden llegar a expulsar en caso de que descubran plagio. Y el autoplagio es utilizar palabras o trabajos míos anteriormente publicados, anteriormente realizados, y volverlos a presentar como si fueran totalmente nuevos y originales. De nuevo, sin realizarme mi debida citación. Digamos que este autoplagio suele pasar mucho en el ámbito académico, entonces que yo, por ejemplo, presenté un trabajo en el 2018 y de trabajo yo me saqué un 5, fue muy bueno, me gustó demasiado y lo quiero volver a presentar para esta materia porque está muy parecido, o es el mismo tema. Eso sería autoplagio. Ya de cierta forma no se castiga tanto académica ni legalmente, porque obviamente uno mismo no se puede mandar, pero no es lo moralmente correcto. La idea es conocer, si usted no tiene un trabajo así, es decirle al profesor que tienen ese trabajo, a ver si le pueden, si le da permiso cómo replicarlo, claro está, no volver a presentar tal cual, sino replicar algunas ideas para el trabajo de esta materia. Entonces, ya saben que hay que tener cuidado con estos dos conceptos. Ya unos aspectos generales de normas APA, entonces serían las fuentes y con sus respectivos tamaños tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Modern a 10 puntos, Calibri a 11 puntos,
Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Tienen ya estas 6 estilos con su respectivo tamaño para que los utilicen en sus trabajos. Claro está, usted no puede ir mezclando estilos y tamaños, o sea, no puede ir como que voy a empezar entonces con Times New Roman a 12 puntos y luego por allá, no sé, en la metodología me paso a Calibri a 11 puntos y en los resultados utilizo Lucida Sans a 10 puntos. No, cuando ustedes utilizan una, tienen que continuar con esa durante todo el cuerpo del trabajo hasta finalizarlo y respetando, claro está, su debido tamaño. Aquí voy a utilizar, no sé, Lucida Sans Unicode a 13 puntos, no. Ella va a 10 puntos. Estas son las que están permitidas en normas APA. Claro está. También hay preferencias, muchas veces algunos profes prefieren un cierto tipo de letra. Entonces, si les dice que con Arial 11, entonces ya saben que es con Arial 11. El interlineado a 2.0. La alineación es a la izquierda, no va centrado, no va justificado, va a la izquierda. Se utiliza una sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros, es decir, siempre que ustedes van a empezar un nuevo párrafo, tienen que ponerle sangría de 1,27 centímetros a la primera línea de cada párrafo. Y en las referencias es una sangría francesa de 1,27 centímetros también. La numeración es el extremo superior derecho en números arábigos, es decir, 1, 2, 3, 4, y empieza a numerarse desde la portada. Y las márgenes son 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Estos serán los elementos que tendrían la portada para los estudiantes. En esta edición de APA 7 hay dos tipos de portadas, uno que es para estudiantes, otro que digamos sea para investigadores o profesionales. Yo en esa no me voy a detener porque esa como que no les cae tanto a ustedes. Esta es la que a ustedes sí les interesa, que es para los estudiantes. Entonces, estos serán los elementos. La numeración de la página al extremo superior derecho, que empieza desde la portada. El título del trabajo en negrita y centrado. No se utiliza mayúscula sostenida, solamente negrita y centrado. El nombre o nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. Luego la afiliación, la facultad seguido en la institución. Abajo el nombre de la materia, después el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces, estos serían los elementos que tendrían que tener una portada. Y así más o menos se vería en dicha portada. Entonces, con la numeración al extremo superior derecho, el título del trabajo centrado en negrita, sin mayúscula sostenida, luego el autor, o es decir, los estudiantes o el estudiante, la afiliación, que es la facultad seguida de la institución, el nombre de la materia, luego el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces ya sería para los profesionales, acá no me voy a detener, voy a continuar. Y tenemos los niveles de los títulos, es decir, cada título que ustedes ponen, ese título debe llevar una estructura en específico. Entonces, yo tengo primero un título y luego le hago un subtítulo y a ese subtítulo le hago un subtítulo y al subtítulo le hago otro subtítulo y así sucesivamente. Cada uno de esos títulos o esos niveles que yo voy poniendo de forma continua deben llevar una estructura. Entonces el primer nivel o el título principal o el primer título es centrado y en negrita. De nuevo no se utiliza mayúscula sostenida, centrado en negrita y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Si tengo un subtítulo o un segundo título o el nivel 2, es alineado a la izquierda en negrita y el texto también comienza en un nuevo párrafo.
El tercer nivel, o el subtítulo del subtítulo, dicen que va así sucesivamente, de forma continua. Entonces, es alineado a la izquierda, en negrita, cursiva, y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Ya un cuarto nivel, digamos que no es tan común, pero en caso de que eso pase, entonces sería sangría de primera línea, dicen que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final, y el texto también comienza en la misma línea. Un quinto nivel, entonces con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Ya un sexto, séptimo título, la verdad ya no se presenta, y en caso que lo presenten, digamos que visualmente no es lo más bonito, ¿cierto? Tener 7 títulos de forma continua. Creo que lo máximo que uno puede llegar, y eso que ya serían muchos, es hasta un quinto nivel. Generalmente utilizamos los 3 primeros, aquí un título principal, luego un subtítulo y el subtítulo del subtítulo. Pero en caso de un cuarto o quinto, dicen que va de esta forma. Y acá tenemos el formato para tablas y figuras. Entonces tengo el formato de la tabla. Se pone tabla 1, ¿cierto? Se nombra tabla 1 en negrita. Tanto la palabra tabla como su respectiva numeración va en negrita. Abajo, un título corto, pero descriptivo en cursiva. Luego ya pongo la tabla. Solamente se ponen en líneas horizontales, no se ponen líneas verticales, solamente las horizontales. Y abajo, nota. La palabra nota va en cursiva. ¿Y qué va en esa parte de la nota? Va, de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Si copié la tabla a tu lugar, entonces realizar la debida citación ahí. Si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones que se hayan utilizado en la tabla, también van en esa parte de la nota. Si hay que hacer aclaraciones también sobre asteriscos o demás, también van en esa parte de la nota. Es decir, todo aquello que me dé más claridad a mí, para yo entender más la tabla, va en esa parte de la nota, incluyendo la mención de donde fueron tomados los datos. Luego ya tenemos el formato de la figura. Entonces acá aclaro que solamente se nombran tablas y figuras. Entonces todo aquello que digamos no entra en definición de tabla pasa a ser nombrado automáticamente figura. Es decir, si yo tengo gráficas, si tengo un mapa, si tengo una imagen, todo eso se nombra figura. También no nombro gráfica 1, luego imagen 1 y no sé, o infografía 1. No, todo eso ya se nombra figuras. Gráficas, imágenes y todo aquello que no entre en definición de tabla pasa a ser nombre automáticamente figura. Les comería figura, ¿cierto? Su nombre figura con su respectiva numeración en negrita. Luego abajo un título en cursiva de la imagen, de la gráfica. Lo ponemos ahí. Y abajo nota. Y uno que va en esta parte de las notas. Entonces, ¿de dónde fue tomada esa imagen? ¿De dónde fueron tomados los datos para yo realizar esa gráfica? O el mapa. Si también lo cogí en alguna parte. Es decir, la mención de dónde fueron tomados los datos, a veces con su respectiva cita. Si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o sobre asteriscos que yo he puesto, va en esa parte de la nota. Y ven que la palabra nota va en cursiva. Entonces solamente se nombran tablas y figuras. Entonces yo, por ejemplo, tengo una tabla, esa tabla se nombra tabla 1. Y luego más abajo pongo una gráfica, se nombra figura 1. Y más abajo tengo una imagen, se nombra figura 2. No dice preguntas con la parte de aspectos generales, para ya luego continuar con la... Vamos bien hasta ahí. Sí, todo claro. Sí, señora.
Sí. ¿Listo? Te hago una pregunta. Dime. ¿Tú al final de la clase nos puedes compartir la presentación? Creo que no sé si pueda. Yo que por acá tengo un manual, voy a mirar si lo encuentro para mandárselos. Es un manual, claro, está mucho más amplio. Voy a mirar si ahorita lo tengo por ahí en mis documentos para enviárselos. Pero igual forma saben que esta grabación va a estar subida en el canal de YouTube. Ahí pueden volver a mirarla. Bueno, entonces ya estamos en la parte de las citas. La cita es lo que va dentro del documento, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando, entonces que, no sé, que Álvarez dijo esto. Eso serían las citas. La mención del autor dentro de los documentos. Es la manera de darle crédito al autor sobre aquello que yo me copio y pego, ¿cierto? Las palabras, ideas, figuras, imágenes. Y esto con el fin de evitar el plagio o el autoplagio. Y así evitarnos, como ya les había dicho, problemas académicos y legales. Ya ven que las universidades tienen una norma bastante estricta cuando se descubre el plagio, entonces para eso utilizamos las citas. Estos serían los elementos de las citas. Entonces, autor de la publicación, fecha de la publicación y número de página. Entonces, autor de la publicación, es decir, de donde yo saqué eso. Si estuve mirando un artículo, entonces el autor de ese artículo. La fecha de la publicación, la fecha de ese artículo y el número de página de donde yo saqué la cita. Estos serían los tres elementos de las citas. Existen tres tipos de citas. Las que son textuales o directas, es decir, la que yo copio y pego tal cual. Estas se dividen en dos, citas cortas y citas largas. Luego tenemos el parafraseo o la paráfrasis, que es lo que yo copio con mis propias palabras, pero las palabras o la idea de alguien más. A pesar de que yo lo esté escribiendo con mis propias palabras, yo le tengo que hacer la debida citación porque no es mi idea original, ¿cierto? Es la idea de alguien más. Y por último, la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo a un autor y ese autor citó a alguien. A mí me gustó por lo que dijo ese alguien. Eso sería una cita de cita. El orden de los elementos de las citas va a depender del énfasis en el que ustedes realicen. Tenemos dos énfasis. Énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando yo le quiero dar fuerza a que fue ese autor el que dijo esto, ¿cierto? Darle en la fuerza, por así decirlo, resaltarlo, a que él fue el que dijo esto. Pasa mucho cuando, digamos, tenemos un autor que es muy reconocido, que es muy importante en el área, entonces yo le voy a dar bastante fuerza a esto, no sé, que escribió mucho sobre el tema, que se ganó premios, que en la clase lo mencionan mucho, ¿cierto? Entonces de cierta forma ahí le podemos dar énfasis en el autor. Y énfasis en el texto es cuando me importa más la cita y no tanto quién lo dijo. O sea, le quiero dar más fuerza a lo que se dijo, no tanto a quién. Miren que el orden de los elementos va a cambiar dependiendo de los énfasis. Ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces, empezamos con la cita textual o directa, que recuerden que es aquella que yo copio y pego y se divide en dos. Cita corta y cita larga. La cita corta es la de menos de 40 palabras. Entonces, sí me toca contar las palabras, ¿cierto? Para saber qué tipo de cita es. Entonces, cuando es énfasis en el autor, de nuevo, es porque yo le quiero dar énfasis a él, ¿cierto? Darle fuerza al autor en sí. Y el orden sería, primero, el apellido o los apellidos del autor, ¿cierto? Como estén ahí en el documento. Pongo primero los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis. Luego abro comillas, pongo la cita tal cual, la directa, la que copio y pego, que es corta. Cierro comillas, abro paréntesis, p punto y el número de la página de donde yo saqué esa cita. Cierro paréntesis. Entonces, de nuevo, con ese énfasis en el autor sería, primero, el apellido de los apellidos del autor, abro paréntesis, el año, cierro, abro comillas, la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis,
P punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro. Cuando es énfasis en el texto, entonces empezamos inmediatamente una vez con la cita, abro comillas, pongo la cita corta, luego cierro comillas, abro paréntesis y pongo todos los elementos ahí. Entonces, los apellidos, coma, el año de publicación, coma y el número de la página de donde saqué la cita. Y cierro paréntesis. Y miren que dependiendo de cada uno de los énfasis, el orden se va a cambiar. Entonces, cuando es en el autor, se pone primero los apellidos y el año y al finalizar el número de la página. Y cuando es con énfasis en el texto, pongo primero la cita entre comillas y al finalizar, cierro las comillas, abro paréntesis y los apellidos, coma, el año, coma, el número de la página. Esta es la cita corta de menos de 40 palabras, que es textual y directa, es decir, aquella que copio y pego tal cual con cada uno de los énfasis. No van así en negrita, hago la aclaración de una vez, no van en negrita, acá lo pongo en negrita, como para resaltarlo más, para resaltar más la presentación, pero no van en negrita. Recuerden que van con el mismo tamaño, la misma fuente y normal. Luego tenemos la cita larga, que es aquella de más de 40 palabras y con énfasis en el autor. Esta cita larga ya cambia. Entonces, cuando es énfasis con el autor, de nuevo, los apellidos del autor, entre paréntesis, el año de publicación, cierro, dos puntos y la cita va en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría también con la sangría de 1,27 centímetros en toda la cita y también con interlineado 2.0 pongo la cita larga, es decir, de más de 40 palabras. De nuevo, con énfasis en el autor, apellidos, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, dos puntos y en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros y también con interlineado 2.0 pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, P punto y el número de la página y cierro paréntesis. Como pueden ver acá en este ejemplo, acá tengo PP. Generalmente siempre ponemos P punto y el número de la página, pero es porque lo sacamos de una sola página. El PP significa que yo saqué esta cita de dos páginas, es decir, pues claro, está de dos páginas continuas, no que la saqué de la página 9 y luego la página 13, no. Es porque se dividió entre dos páginas. Entonces, por ejemplo, eso suele pasar mucho con las citas largas. Entonces, que la cita empezó finalizando la página 29 y finalizó empezando la página 30. Es decir, se dividió entre la página 29 y 30. En esos casos, yo pongo PP. Solamente cuando se dividen dos páginas, pero continuas. Si ya la sacaron, por ejemplo, de la página 10 y luego la página 15, cada una va por separado, ¿cierto? Con su respectiva página. El PP solamente se pone cuando son o cuando se divide en dos páginas, pero de manera continua. Cuando es énfasis en el texto, entonces de cierta forma yo le hago como un preámbulo a esa cita, ¿cierto? Le tengo que dar como una pequeña introducción. Luego de nuevo, en un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros, interlínea 2.0, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de publicación, coma, P punto y el número de la página en la que yo saqué la cita. Y cierro paréntesis. Ya cuando ustedes terminan esta cita larga, ya sea si es énfasis en el autor en el texto, cuando terminan de cerrar el paréntesis después del número de la página, ustedes no pueden continuar en este mismo párrafo. Ustedes ya tienen que continuar en un nuevo párrafo con su idea. Porque así continúan ahí después de cerrar el número de la página, lo que va a dar a entender es que esa cita continúa, cosa que es incorrecta. Entonces, de una vez sacan esa cita, solamente en un párrafo aparte ya solita, continúan en un párrafo abajo. La paráfrasis o el parafraseo, entonces recuerden que este es cuando yo con mis propias palabras
copio la idea de alguien más. Eso también hay que parafrasearlo, eso también hay que citarlo. Pues cuando es énfasis en el autor, el apellido, los apellidos, abro paréntesis, el año y sin comillas, tampoco en un párrafo aparte, pongo con mis propias palabras lo que dijo el autor. Cuando es énfasis en el texto, entonces comienzo de nuevo sin comillas, tampoco en un párrafo aparte, a escribir con mis propias palabras lo que dijo el autor y al finalizar los apellidos, coma, el año, coma y el número de la página. En el primer ejemplo, ¿cierto? Cuando lo tengo con énfasis en el autor, no puse un número de la página, pero es porque digamos que a veces solemos parafrasear diferentes páginas o diferentes párrafos en diferentes páginas. Entonces que yo parafraseo, cogí la idea del párrafo, no sé, segundo párrafo a la página 3. Y luego me fue a la página 10 y saqué de esa también un párrafo ahí. Pues claro está, yo no puedo poner PP ni P porque esas son de diferentes páginas. Si esto estuviera con una página en específico, o sea, si yo saco el parafraseo de un párrafo en específico o de una página en específico, ahí sí tengo que poner P punto y ese número de la página. Luego ya tenemos el tercer tipo de cita, que es cita de cita. Recuerden, este tipo de cita es cuando se hace una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. De una vez les digo que lo mejor es casi no hacer uso de este tipo de citas. Lo mejor es evitarla lo más que se pueda, porque ya primero es un poquito confusa. Y segundo, si se pueden ir a la fuente original, es decir, al autor, al documento del autor que citaron y que a ustedes les gustó, muchísimo mejor. Solamente hacer uso de este tipo de citas cuando no tengan acceso a ese documento. Para eso se van a las referencias del documento que se están leyendo, miran de dónde la persona sacó esa cita, si tienen enlace por algún lado o lo buscan con el título o el autor en Google, en alguna base de datos. Es mejor siempre irse a la fuente original, a la fuente que a usted les gustó. Ya, por ejemplo, uno hace ese tipo de citas cuando lo buscaron por todo internet y nunca apareció. O cuando él en las referencias puso que lo encontró, o que lo encontró por allá en una biblioteca de Puerto Rico. Claro está usted, y que solamente existe esa versión física y ya. Entonces, claro está, usted no pueden acceder a ese documento, entonces en ese caso sí pueden hacer este tipo de cita de cita. En ese caso, entonces sería, digamos que esto es con énfasis en el autor, entonces Sánchez. Sánchez fue el autor que me gustó a mí. Abro comillas, pongo la cita de Sánchez, cierro comillas, abro paréntesis y pongo, como se citó en Torres, Torres es el documento que yo estoy leyendo, Torres citó a Sánchez, coma, 2008 es el año de la publicación del documento que estoy leyendo, en este caso de Torres, y P17, que es el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Entonces, de nuevo, el autor que me gustó a mí, ¿cierto? El dueño de la cita, abro comillas, la cita de Sánchez, luego abro paréntesis, siempre tienen que poner esto, como se citó en, luego el apellido, los apellidos del autor del documento que están leyendo, el año de la publicación del documento que están leyendo y el número de la página de donde el autor sacó esa cita o lo citó. Si fuera cita larga, digamos que es una cita directa corta, si fuera cita larga también va. Sánchez plantea 2 puntos. En un párrafo aparte, sin comillas, con sangría y con interlínea 2.0 también. Al finalizar, se pone como se citó en Torres y todos los datos. No importa si es corta o larga, aplica el mismo formato. Ya el de acá, digamos que será como un énfasis en el texto, entonces abro comillas, la cita, cierro comillas, de todas formas sí, también. Van a ser, es una cita larga, también un párrafo aparte, sin comillas, con sangría
y también con el mismo interlineado. Y al finalizar, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, coma, 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que ya sabemos que es mi documento, que yo estoy leyendo, 2008, que es el año de Torres, y P es donde Torres citó a Tavares. Si por ejemplo en el primer ejemplo yo no tengo el año de Sánchez, entonces claro está, no se lo va a poner. Pero si lo pusieron con el año, entonces sería al ladito, Sánchez, no sé, abro paréntesis, 2001, y cierro paréntesis. Este es el tipo de cita. De nuevo, lo mejor es casi no hacer uso de ese tipo de citas. Si se pueden ir a los documentos originales, en este caso Sánchez y Tavares, muchísimo mejor. Ya otro tipo de citas, o digamos casos que les puede pasar, sería tener varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, yo tengo un documento de, no sé, Santiago Gómez. Entonces, Santiago Gómez publicó en 2015, en febrero. Y luego, Santiago Gómez volvió a publicar en 2015, en agosto. Y yo estoy utilizando los dos trabajos del mismo autor con la misma fecha de publicación. En ese caso, yo al lado del año distingo los trabajos con una A y con una B. Claro está, la A primero es para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado, al lado del año. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido o los mismos apellidos, entonces en ese caso ya saben que las citas solamente son por apellidos, pero en esta ocasión ustedes les pueden poner al principio la inicial del nombre de cada uno. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo un trabajo de Eduardo Vargas y de Carolina Vargas. ¿Ya? Ambos en las fuentes ya no tienen segundo apellido ni nada, los dos se llaman Vargas y son diferentes, entonces en ese caso yo les pongo la inicial del nombre para hacer la distinción. Cuando no hay un autor, entonces esto suele pasar mucho en páginas web. Recuerden que yo les decía que por eso era mejor casi no utilizar muchas fuentes que nos arroja Google, porque no es que sean las más confiables. Entonces, en caso de que no tengan un autor, se pone el título de la publicación. No el título de la página web, sino el título de la publicación. O sea, no voy a poner Wikipedia, no. Voy a poner el título de lo que me dice a mí Wikipedia. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo. Normal, anónimo, como si fuera el apellido de él, como si anónimo fuera el apellido de él. Cuando no hay una fecha de publicación, entonces hacemos la distinción con las siglas S.F. S.F. Eso significa sin fecha. Es siempre que no haya una fecha de publicación, ponen S.F. que es sin fecha. Cuando no hay una página, también pasa en páginas web. Entonces, digamos que yo estoy mirando, no sé, una noticia. Entonces, yo saqué una cita de esa noticia y la noticia es, no sé, un periódico en línea. Entonces, claro, esta no me va a mostrar el número de la página. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es poner el número del párrafo. Y hago la distinción con par, P-A-R-R punto, y el número del párrafo. Me toca contar desde el primer párrafo en el que inició la noticia hasta llegar al que yo cité, para ponerlo ahí. Acá ya tenemos, según el número de los autores, en las citas, esto solamente va a aplicar para las citas, entonces según el número de los autores que tengan en esas publicaciones, en libros, de revistas, informes, ¿cierto? Entonces cuando es un autor normal, el apellido, los apellidos, ¿cierto? Cuando son dos autores, se ponen los apellidos de los dos autores y, claro, y se separan por una I normal. Entonces Londoño y Bedoya, Londoño y Bedoya. Cuando son solamente dos autores. Cuando son tres o más autores,
se pone el apellido del primer autor, o bueno, los apellidos del primer autor, seguido de et al. Punto. Et al significa y otros. Es decir, cuando yo tengo un documento, un artículo, un libro que tiene 3 o más autores, pongo siempre et al. Los apellidos del primer autor que me aparezcan ahí y luego et al. Cuando son autores corporativos con abreviación, los autores corporativos son empresas, organizaciones, instituciones, ¿cierto? O sea, todo aquello que no sea un autor personal, o sea, que tenga nombre y apellido, es un autor corporativo. Son empresas, no sé, Ruta N, Éxito, es una empresa, instituciones, Tecnológico de Antioquia es una empresa, el colombiano es un autor corporativo también, organización, entonces Organización Mundial de la Salud, o sea, todos esos son autores corporativos. Entonces, cuando son con abreviación, en la primera cita, yo pongo el nombre completo de la organización, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año y cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, entonces abro paréntesis, el nombre completo de la organización, abro corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, el número de la página, está, y cierro. Y a partir de la segunda cita en adelante, yo ya lo pongo solamente la abreviación. Estos autores corporativos con abreviación solamente serían cuando son muy reconocidos de cierta forma a nivel internacional. Si no son muy reconocidos por esa abreviación a nivel internacional, entonces siempre pongan ese autor, así tenga abreviación, como si no la tuviera. Entonces siempre ponen desde la primera cita hasta la segunda o hasta la última el nombre completo de esa organización. Así tenga abreviación, si no es muy reconocido, es mejor ponerlo como si no lo tuviera. ¿Preguntas hasta acá? Con la parte de las citas. ¿No que no haya quedado claro? No, nada, todo De claro. momento ninguna. Listo. Ya vamos para la parte de las referencias. Entonces, el título de la referencia no es bibliografía, no referencias bibliográficas, solamente de poner referencias. Debe estar centrado y en negrita. Tampoco se utiliza mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado, es decir, si yo cito algo, al finalizar lo tengo que referenciar. Y si yo referencio algo es porque ya lo cité. Esto pasa mucho, digamos que yo utilizo un documento, no sé, un informe, pero nunca realicé ningún tipo de cita, ni directa, ni parafraseo, ni cita de cita, o sea, de cierta forma solamente me sirvió como guía, pero nunca realicé ningún tipo de cita, entonces eso no tengo por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por los apellidos de los autores, entonces debe estar ordenado alfabéticamente. Ya no importa si es autor corporativo o autor personal. Ejemplo, entonces, no sé, Alcaldía de Medellín, Bedoya, Carmona, no sé, Fernández, Londoño, Muñez, no sé. O sea, todo está ordenado alfabéticamente, no importa si se mezclan, de cierta forma, autores corporativos o autores personales. Ruta N, y luego continúo por allá con Zapata y así. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros y el interlineado también es a 2.0. Y no sé si les habría tocado, pero antes en la APA 6 se ponía recuperado de y el enlace. Ya acá no se pone recuperado de. Y acá solamente se pone el enlace directo. O cuando hay artículos se ponía DOI, 2 puntos y el enlace del DOI. Ese DOI 2 puntos ya tampoco va. Ya se pone el enlace del DOI como tal. Estos serían los elementos de las referencias. Entonces el primer elemento es el autor. Como yo les dije, las referencias entran por el apellido del autor. Entonces, este cuadrito no lo pueden confundir con el de las citas.
Ustedes saben que a partir del tercero en adelante, en la cita se ponía el primer apellido y luego et al. En las referencias esto cambia completamente. Entonces, cuando tengo un autor, los apellidos o el apellido, coma y la inicial del nombre, punto. O de los nombres. En caso de que fueran dos nombres, también hay que poner las iniciales de los dos nombres. Cuando son 2 o 20, se ponen los 2 o 20 autores. Entonces yo utilizo un libro que tiene 15 autores. Tengo que poner los apellidos, coma, y las iniciales de los 15 autores. Y el último lo separo por una I. Cuando son más de 20 autores, es decir, ustedes tienen un documento con 23 autores. En ese caso, ponen los 19 primeros. Al llegar al 19, ¿cierto? Por ejemplo acá, entonces en este caso tengo Domínguez, J. Punto. Ese es mi autor número 19. Entonces J. Punto, coma, pongo 3 puntos suspensivos y pongo el apellido, bueno, los apellidos, coma y la inicial del último autor. Entonces son 19, perdón, yo tengo 23, entonces los 19 primeros, y luego me voy a poner el apellido y la inicial del autor número 23. Ahí me salté el 20, 21, 22. Si tienen 30, entonces los 19, luego se pasan al 30. También aplica si tienen con 21 autores. Los 19 se saltan el 20 y el 21. Cuando no hay un autor, ustedes ya ven que es con el título de la publicación, no con el nombre de la página web, el título de la publicación nada más. Y cuando es un autor corporativo, el nombre completo del autor corporativo, así tenga abreviación. En la referencia se pone el nombre completo del autor corporativo. Entonces, este es mi primer elemento, el autor. Y ya ven, más o menos, dependiendo de la cantidad, cómo iría. Luego tenemos la fecha de publicación, el título de la publicación y la fuente. Entonces, esos serían mis 4 elementos: autor, fecha, título y fuente. En caso de que les falte uno de esos 4 elementos, la idea es que ustedes al momento de, no sé, citar y referenciar los documentos que van a usar, tengan todos los elementos disponibles. Entonces, este sería un ejemplo de una referencia completa. Autor, punto, entre paréntesis fecha, cierro paréntesis, punto, el título, punto, la fuente. Este es un ejemplo con todos los elementos completos. Cuando hace falta autor, entonces ya saben que inicia con el título de la publicación, punto, entre paréntesis fecha, cierro paréntesis, punto, fuente. Cuando no hay una fecha, lo de autor, entre paréntesis, s.f. Este s.f. va tanto en las citas como en las referencias, en caso que no haya una fecha, punto, título, punto, fuente. Cuando no hay título, entonces autor, entre paréntesis fecha, y entre corchetes una descripción breve de la obra, es decir, de lo que leyeron. Tiene que ser breve, preferiblemente que no exceda las 20 palabras. Entre corchetes, cierro corchetes, punto, fuente. Cuando no hay autor y fecha, entonces título, punto, entre paréntesis s.f. cierro, punto, fuente. Cuando no hay autor y título, entre corchetes, la descripción breve de la obra, cierro corchetes, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Y cuando no hay fecha y título, entonces autor, entre paréntesis s.f. cierro, punto, abro corchetes, la descripción breve de la obra, luego cierro, punto, fuente. De nuevo, si es mejor siempre utilizar los documentos que tengan todos los elementos disponibles. Digamos que el que más se pasa, por así decirlo, es que no tenga fecha, pero sí desconfiar un poquito de aquellos documentos que no tengan un autor o que no tengan un título, ¿cierto? Digamos que es como elementos básicos para no utilizarlos, pero en caso de que de pronto se encuentren con eso, ya saben cómo pueden solucionar y cómo irían esas referencias.
Acá ya voy a empezar entonces a mostrarles unas referencias básicas, ¿cierto? Las más comunes, por así decirle. Entonces empiezo con las referencias de los libros. Entonces, cuando tengo un libro impreso, apellido, coma, inicial del nombre, entre paréntesis el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial. Este es facilito. El apellido, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, año, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial. Cuando es un libro electrónico, va igual, apellido, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, título en cursiva, editorial, punto, y la URL. O el DOI en caso de que el libro tenga DOI. Ya ven que no se pone recuperadores, sino solamente la URL directa. Cuando son libros con editor, entonces el apellido, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis, ed, punto, ed significa editor, cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, el año de publicación del libro, cierro paréntesis, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, y la URL en caso de que apliquen, en caso en que el libro con editor fuera electrónico. Cuando son capítulos de libros, entonces el apellido, coma, la inicial del autor, abro paréntesis, punto, el título y capítulo de la entrada normal, punto, en las iniciales del apellido del editor, abro paréntesis, ed, hago la distinción siempre que es el editor, cierro paréntesis, punto, y el título del libro en cursiva, abro paréntesis de nuevo, y con pp pongo el número de las páginas de ese capítulo o de esa entrada. Cierro paréntesis, punto, la editorial, y en caso de que aplique que fuera un libro en línea, se pone la URL después de la editorial. Ya las referencias de diccionarios. Entonces, cuando es un diccionario impreso, entonces autor, coma, inicial del nombre, abro paréntesis, año, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, la editorial. Entonces, en este ejemplo, tengo Real Academia Española. La Real Academia Española es un autor corporativo. Entonces, el año del diccionario en el título del diccionario en cursiva, punto, y la editorial. Cuando es un diccionario electrónico ya cambia alguna cosita. Entonces el autor, que de nuevo es la Real Academia Española, en la cita sí se puede poner a partir de la segunda en adelante RAE, porque digamos que es muy reconocido internacionalmente por esa abreviación RAE, entonces ahí sí se puede, en este caso, a partir de la segunda en adelante, distinguirlos en las citas con RAE. Pero en la referencia sí toca con el nombre completo. Entonces diga acá en el diccionario electrónico, entonces el año entre paréntesis, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, y la fecha de recuperación. Lo pongo así, recuperado en, pongo el mes, el día y el año. Lo recuperado en mes, día y año, coma, de, y la URL del diccionario electrónico, la definición del diccionario electrónico. Ya los artículos, las referencias de los artículos, otro que es demasiado común, creo que es uno de los que más se presentan. Entonces sería apellido, coma, iniciales del nombre o inicial del nombre. Ya ven que cuando son 2 o 20 se ponen todos y el último se para por una I. Normal. Abro punto, abro paréntesis, año, punto. El título del artículo va normal. Punto. El título de la revista va en cursiva, coma, y el volumen en cursiva. En este caso, los libros tenían el título del libro en cursiva. Acá, en los artículos de revista, lo que va en cursiva es el nombre de la revista y el volumen. Abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin la distinción P o PP, solamente el número en sí. En caso de que las revistas o bueno, los artículos estén en revistas que no tengan volumen, entonces esa parte del volumen se omite
y si tampoco hay un número, entonces esa parte del número también se omite. Hay algunas que tienen los dos, volumen y número, hay otras que solamente tienen volumen, hay unas que solamente tienen número. Entonces, claro está, uno no se va a matar ahí buscando si lo tiene o no. Eso generalmente aparece en la fuente principal, que sería la portada del artículo, o en las bases de datos. Cuando yo lo busco ahí, también me dice el volumen y el número. Entonces, si no me aparecen ahí, es porque no lo tiene. Y ya que ponemos el número de las páginas del artículo, tal cual, no sin la P, sin PP, solamente los números. Cuando son artículos en línea, igual, apellidos, iniciales, entre paréntesis año, el título del artículo, normal, punto, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen también en cursiva, y entre paréntesis el número, cierro paréntesis, coma, el número de las páginas, P, y ahí pongo la URL o el DOI. Es más general ver artículos con DOI que libros. Entonces, cuando ustedes vean que hay artículos que tienen DOI, siempre es mejor poner el DOI en vez de la URL. Entonces, siempre pongan el DOI en vez de la URL de ese artículo en línea. Las referencias de tesis, entonces cuando es una tesis impresa, es el apellido, coma, el inicial del nombre del estudiante que hizo la tesis, abro paréntesis año, punto, título de la tesis en cursiva, y entre corchetes, es una tesis de especialización, maestría doctoral, coma, nombre de la institución. Y cierro corchete. Cuando es una tesis en línea, entonces el apellido, coma, las iniciales del nombre, abro paréntesis año, cierro, punto, el título de la tesis en cursiva, de nuevo entre corchetes, es una tesis de especialización, maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, y el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Ya saben que las bases de datos también tienen tesis, entonces ustedes sacaron la base de datos, perdón, la tesis de una base de datos, tienen que poner el nombre de esa base de datos. Entonces yo la saqué de la base de datos de ProQuest, entonces tengo que poner ProQuest. Si la saqué de una base de datos de Dialnet, entonces tengo que poner el nombre de Dialnet. Pero si lo sacaron del repositorio, los repositorios es donde ustedes o donde la institución alberga toda la producción académica, incluyendo tesis, trabajos de grado, investigaciones y trabajos de los profes, esos son los repositorios, y muchas universidades tienen repositorios. Nosotros lo tenemos, entonces de ahí saqué la tesis, entonces pongo repositorio digital TDA, así es como se llama, punto, y ya la URL de esa tesis. Los periódicos, entonces cuando son periódicos impresos, el apellido como el inicial del nombre, abro paréntesis la fecha, ya no solamente va el año, ya va la fecha, y va año, día y mes, ¿cierto? Cierro paréntesis, el título del artículo va normal, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página de nuevo sin la abreviación P. Ya ven que va la fecha, año, día y mes, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página sin la abreviación P. Cuando es un artículo en línea, entonces el apellido, abro paréntesis la fecha, punto, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto, la URL. Acá ya no se pone en la página porque ya ven que los periódicos en línea no tienen esa partecita de qué página es, sino que directamente ya ponemos la URL. Las referencias de páginas web, entonces sería apellido, coma, inicial del nombre, abro paréntesis la fecha que sería año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. Entonces en este caso también el ejemplo es con un autor corporativo que es el Tecnológico de Antioquia, el título en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, y la URL. Ya por ejemplo, como vimos ahorita, en caso de que esa página web no tuviera un autor, entonces lo que se hace
es que el título se pone de primero, ¿cierto? Hace como un reemplazo del autor y a ese título ya se le quita la cursiva. Ejemplo, digamos que este comunicado digital Politeia es de Wikipedia. Entonces iniciaría con eso, luego pongo la fecha, año, mes y día, punto, el nombre del sitio web, ahí sí ya va Wikipedia, punto y la URL. Las referencias de los videos, entonces sería apellido, coma, inicial del nombre, abro paréntesis, la fecha que también va año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título del video va en cursiva y entre corchetes, video. Siempre que sea un video tengo que poner ahí video. Punto, el nombre del sitio web, punto y la URL. Ya saben que también hay bases de datos que tienen videos, entonces si sacaron eso de, no sé, una base de datos de ProQuest, de EBSCO o del sitio web de YouTube, entonces ahí ponen YouTube, punto y la URL. Las redes sociales, entonces sería autor o el apellido, coma, inicial, punto, abro corchetes, incluyendo el arroba, pongo el usuario que utiliza para Instagram, Twitter o Facebook, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, fecha, año, mes y día de la publicación que hicieron en Instagram, Twitter o Facebook, cierro paréntesis, punto, y un título o una descripción del contenido de máximo 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto y la URL. Por ejemplo, yo saqué, no sé, bueno, acá, del Tecnológico de Antioquia, del Instagram del Tecnológico de Antioquia, una fotografía la utilicé en mi trabajo. Ellos en la publicación pusieron, no sé, un cuadernito. Entonces, claro está, yo no le voy a poner de título, ¿cierto? A esa referencia el emoji del cuadernito. Yo le tengo que hacer una descripción a esa fotografía. Entonces, que en la fotografía hay varios estudiantes estudiando, algo así, entonces, no sé, yo le tengo que darle como una pequeña descripción a ese contenido, o en caso que si le hayan puesto un título, pongo el título. Pero claro está, yo no puedo poner esos emojis o algo así. Los emojis están permitidos cuando los usaron en el nombre del usuario. Entonces, por ejemplo, no sé, el jardín botánico, en su nombre de usuario tiene una mariposa al lado. Entonces, claro está, y si puedo poner yo la mariposa al lado del nombre del usuario. Y ya saben que pone el nombre de la red, Instagram, Twitter o Facebook, y ya la URL. Las referencias de archivos audiovisuales, entonces tengo película, entonces apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, director, porque es el apellido y las iniciales del nombre del director de la película, cierro paréntesis, punto, año de la película, cierro otra vez, punto, nombre de la película en cursiva y entre corchetes, película. Entonces miren que con los videos, con las películas, y ahorita como vamos a ver en las canciones, tengo que poner entre corchetes ese archivo, ¿cierto? Si es video, si es una película, si es una canción. Cierro corchetes, punto, y el estudio, la productora. Cuando es una canción, entonces el apellido, como en las iniciales del nombre, o el nombre del cantante, o el nombre del grupo musical. Ejemplo, yo acá tengo a Rihanna. Yo no le voy a buscar a ella en su biografía el apellido y el nombre de ella, ¿no? El nombre de ella como cantante de Rihanna, entonces lo voy a poner tal cual. También pasa con el grupo musical, entonces no sé, The Beatles, yo no voy a buscar los apellidos y los nombres de cada uno, ¿no? Pongo el nombre del grupo musical tal cual. Abro paréntesis, año de la canción, cierro paréntesis, el título de la canción va normal y entre corchetes canción. Cierro corchetes, punto, es importante poner eso, en título del álbum va en cursiva, punto, y el sello discográfico productora. En caso de que la canción no fuera parte
de un álbum, ya se omite ese paso. Pero en caso de que si fuera parte del álbum, ya saben que ponen en y el título del álbum en cursiva. Ya por último, entonces tenemos las referencias legales. Entonces tenemos la Constitución, entonces tenemos el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, la fecha de promulgación y entre paréntesis el país de la Constitución. Cuando es una ley, entonces el número y año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación también, punto y el diario y el número en el diario oficial. Ese número en el diario oficial yo lo distingo con DO punto y ese número. DO punto y el número en sí de la ley. Cuando es un proyecto de ley, entonces el nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, el nombre del proyecto de ley, punto, la sección, coma, y la fecha. Ejemplo, entonces acá tenemos el nombre del proyecto de ley, el órgano emisor que fue la Cámara de Representantes, punto, el número del proyecto de ley, la sección que sería comisión primera, coma, y la fecha, en este caso sería el año. Estas son como las referencias más comunes, de cierta forma con las que uno más se encuentra cuando está realizando trabajos. Ya saben que todo se cita, que todo se referencia, incluyendo ya Instagram, Twitter, películas, canciones, a todo ya se cita, ya todo se referencia. En cada una de estas lleva su respectiva orden de elementos. Muchos son parecidos, otros sí tienen cositas diferentes. Yo sé que de cierta forma uno no se aprende todo acá. Pues la idea es que como que ustedes vayan cogiendo como la idea, que ve, yo me acuerdo que ella dijo esto en algún momento y que va más o menos así. No sé si tienen preguntas para mostrarles un momentico mi pantalla y mostrarles algunas cositas del aspecto general de APA. No hay preguntas con esa parte de las referencias o de las citas que las haya ocurrido en este momentico. Pues no, pero es que la verdad como sí son como, pues como bastantes cositas, entonces uno tiene que, pues a la hora de investigar hay que buscar cómo es cada cual. Uno no se aprende creo que todo eso. Claro, no, sí, uno ya de cierta forma, uno va cogiendo, uno se las va más o menos memorizando, pero depende de cuál más. ¿Cierto? Pero sí, son varias cositas, miren que cada uno tiene, o sea, a pesar de que muchos sean como casi lo mismo, hay varias cositas que van cambiando dependiendo como de la fuente, si es una tesis, si es un artículo, si es un libro, pero la idea es que tengan aquí ya menos con una idea general. Voy a compartir entonces en un momentico mi pantalla. Allá se ve, ¿cierto? ¿Me confirman por favor? Bueno, vean la pantalla. Ahora sí. ¿Listo? Gracias. Digamos que este es mi trabajo, ¿cierto? Todo esto es mi trabajo con el que yo he estado realizando y todo lo demás. Entonces, ya saben, vamos a empezar con lo más básico, que es el estilo de fuente y tamaño. Entonces tenemos Calibri a 11, Georgia a 11, Times New Roman a 12, Arial a 11. Por aquí está, me perdió, Lucian Sans, Unicode, que es a 10. Hay una que se llama Computer Model, esa también es a 11. Esta no la tengo yo. No sé si ustedes también no sé si en sus computadores o es mi versión de Word que de pronto no la tenga, pero ustedes pueden que sí. Entonces, en caso que deseen utilizarla, ya saben que se llama Computer Model. Ya utilizan entonces Times New Roman a 12 puntos. Es alineado a la izquierda, no es así, no es así, es alineado a la izquierda. Yo sé que a muchos les gusta esto así porque de cierta forma es más organizado, pero no. Siempre es alineado a la izquierda. Con
interlineado doble, es decir, a 2.0. Muchos dicen es que eso, el trabajo queda muy largo, es que queda mucho espacio, sí, pero de nuevo, APA se hizo para facilitar la comprensión lectora de los documentos. Entonces es más fácil leer un documento así que leer un documento así, ¿cierto? O así. Entonces siempre tiene que ir a 2.0. Miren que las márgenes son a 2,54 a cada lado de la hoja. Y se utiliza una sangría francesa de 1,27 centímetros en la primera línea de cada párrafo. Es decir, siempre que tiene un nuevo párrafo, este es un párrafo, este es otro, este también es otro, acá también, y aquí, ¿cierto? Siempre que tienen eso, le tienen que hacer o aplicar la sangría de primera línea a esos párrafos. Entonces, ¿cómo la aplican? Esto solamente funciona con el formato de Word, si utilizan InDrive o OneDrive, no sabría cómo decirles, esto solamente con el formato de Word. Entonces se van, acá abajito dice párrafo, ¿cierto? Despliegan esta flechita, le dan clic ahí y les aparece este cuadrito. Entonces, en este cuadrito dice sangría. Y acá dice especial. Entonces acá despliego este menú, trae esta flechita y selecciono primera línea. Acá. Selecciono primera línea. Él me lo pone a 1,25, es 1,27. 1,27 centímetros. Y ya solamente le doy a aceptar. Ya saben. Párrafo, despliegan, sangría, primera línea y 1,27. Y aceptar. Entonces así debería quedarme a mí la primera línea de todos los párrafos. Y siempre que inicie uno nuevo, siempre le tengo que aplicar esto. Siempre se lo tengo que aplicar. Por aquí. Entonces, acá hay un ejemplo de una cita directa. Esto es con énfasis en el autor. Entonces ya saben, primero va el autor, entre paréntesis el año. Esta es una cita corta, entonces abro comillas, cuento el número de las palabras, son 31, acá me está diciendo que son 31. Entonces es una cita corta, abro comillas, la cita y al finalizar abro paréntesis, p punto y el número de la página donde yo saqué esta cita. Esta es con una cita corta y con énfasis en el autor. Cuando es, por ejemplo, aquí hay otra. Entonces, contemos que no sean muchas. Estas. Pongámosla desde acá. Entonces abro, ¿cierto? Inicio con mi cita y al finalizar abro paréntesis, el apellido, coma, el año, coma y el número de la página de donde yo saqué la cita. Recuerden que esto no va en negrita, yo lo estoy poniendo en negrita para que resalte más, pero no va en negrita. Y así sería la cita corta con énfasis en el texto. Y ya continúo con mi idea. Cuando es una cita larga, por ejemplo, esta, ¿cierto? Entonces aquí, entonces aquí le doy preámbulo a esa cita. Recuerden que cuando es con énfasis en el texto, es bueno darle un preámbulo. Porque claro, no pueden empezar con la cita así directamente. Entonces, esta es una cita larga. Tiene 198 palabras. Entonces, para poner la cita, o la pliego, bueno, de nuevo, van un párrafo aparte, ¿cierto? Es esta. También con interlineado 2.0, normal, como en todo el texto, sin comillas y con la sangría de 1,27 centímetros, lo que hacen es, digamos que es este. Entonces la selecciono, se van también por la parte de párrafo, acá leen en sangría, despliegan para ponerla en la primera línea, le dicen que sí y aceptar. Entonces, el claro está lo va a aplicar en la primera línea.
Lo que yo ya hago es con el tabulador, ¿cierto? Que es con la flechita hacia la derecha y luego hacia la izquierda, le dan clic ahí y ya se le acomoda el resto de la cita. Entonces, esta sería un ejemplo de cita larga, con la sangría de 1,27 centímetros en toda la cita. Y al finalizar, los elementos del autor, el año, el número de la página, y ya saben que no pueden iniciar acá mismo. O sea, que no pueden continuar aquí trabajando, ¿no? Tienen que ser en un nuevo párrafo, como acá. Ya tenemos esta parte de las referencias. Ustedes saben que se llama referencias, no referencias bibliográficas, no bibliografía, referencias en sí. Y va ordenado alfabéticamente. No importa si es autor corporativo, si es autor personal, todos esos van ordenados alfabéticamente. También con Intelina 2.0, normal. Y las referencias no se enumeran. Entonces, que ahí está mi primera referencia, 1. O se ponen viñetas. Ahí le voy a poner un cuadrito. Ah, no, es que le voy a poner más bien un chulito. No. Estas cosas no están permitidas en las referencias. Enumerarlas o ponerle viñetas no está permitido. Entonces, ¿yo qué hago acá? Se le agrega sangría francesa, también de 1,27 centímetros. ¿Y eso cómo se aplica? Entonces, de nuevo, párrafo, por este lado sangría, y donde aplicamos la primera línea, abajo dice sangría francesa. Entonces le dan ahí, y cambian de nuevo el 5 por el 7, y aceptar. Entonces, así serían mis referencias. Es decir, la sangría francesa la aplica a partir de la segunda línea. Entonces ya sé que acá empieza una y acá termina. Acá empieza otra y acá termina. De esa forma, yo sé, por eso no las tengo que enumerar o no les tengo que poner viñetas, porque de esta manera yo sé dónde empieza una y en dónde termina la otra. Entonces, así es como más o menos se debe ver en formato general ya las referencias o el documento en sí, de esta manera. No sé si hay preguntas, dudas. Vamos a compartir por aquí. De momento ninguna. Entonces, cierto, ahí lo pueden, ahí está, en el chat para que lo puedan escribir. También les dejo la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen ya en este momentico. Saben que es cortica, de cómo les pareció y demás. Y también les voy a dejar el canal de YouTube, en el cual ya saben que van a estar subido la grabación de esta capacitación. Y ahí la pueden volver a mirar. Hola, y te hago una pregunta, y porque muchos de los compañeros de pronto no saben, realizan la tabla de contenido, ¿Cómo? pues como ejercicio. No te entendí, ¿me explicas bien? Que de pronto, pues muchos de los compañeros o muchos de nosotros, Ujú. de pronto no sabemos cómo realizar la tabla de contenido con respecto pues a las normas. Ah, listo. No, la tabla de contenido. Ajá. ¿Quién iba a decir algo? No, la tabla de contenido va normal, ¿cierto? Va enumerada.
con cada uno de los temas o con cada, digamos, sí, títulos. Entonces, que va la introducción, que va luego, no sé, el trabajo en sí. Nada más que con la tabla de contenido no es que haya como tanta norma. De todas formas, puedes buscar. Voy a mirar, así ya mismo voy a mirar si lo tengo por algún lado. Voy a mirar si lo tengo por acá. No me acuerdo. Creo que no lo tengo por aquí. Bueno, creo que lo tengo en el correo, entonces si me esperan un momentico, ya lo descargo. O sea, no es la presentación que les acabo de mostrar, sino creo que es un manual, ¿cierto? Es mucho más largo. De cierta forma acá yo lo resumí todo para que les quede más fácil. Por pasen con la evaluación de la capacitación que la estoy analizando y no sé, bueno, si tiene más preguntas voy a detener toda la grabación por aquí y ya les